Hoy traemos al canal un vídeo algo diferente. Bueno, más bien muy diferente. Hoy estrenamos una nueva sección en el canal, si sale bien será sección, llamada ¿Cómo analizaríamos hoy? En el vídeo de hoy, Super Mario Bros. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Hoy tenemos entre manos un título de la empresa de videojuegos Nintendo. Se trata de Super Mario Bros., un juego que, según los creadores, promete revolucionar la industria del videojuego. ¿Cumplirá las expectativas? En el vídeo de hoy analizaremos todos los aspectos de este título y veremos si merecerá o no el premio al juego del año. El juego tiene lugar en lo que vendría siendo la época actual, donde dos fontaneros de ascendencia italiana, Mario y Luigi, se ven involucrados en el secuestro de una princesa, la princesa Peach. Desde ese momento deberán hacer lo posible por rescatarla, buscando su paradero a lo largo y ancho del mapeado que nos plantea este título, siendo atacados en todo momento por los esbirros del jefe del clan, una especie de híbrido entre tortuga gigante, dragón de Komodo y tiranosaurio rex llamado Bowser. Esta sería la sinopsis de este título y el punto de partida que Nintendo nos ofrece con este Super Mario Bros. Sin duda una apuesta arriesgada e innovadora en el mundo de los videojuegos, con una mezcla de lucha, movimientos acrobáticos y llegando a géneros tan diversos como tiroteos o zonas de exploración acuática en determinadas partes del título. En la parte gráfica, Nintendo hace gala de unos gráficos pixel art super conseguidos, con estética de 8 bits, con unos sprites brillantes, con grandes animaciones y una definición nunca antes vista. La gama de colores es algo básica pero aceptable, y permite representar a los distintos personajes y escenarios de manera muy correcta. A pesar de este portento gráfico, el juego no se resiente y consigue moverse a los 25 frames por segundo de manera estable, tanto en su modo rendimiento como en su modo calidad, por lo que no notaréis bajones de FPS ni cuando tenemos varios enemigos en pantalla. Sin duda, en el aspecto gráfico se ve que esta compañía ha hecho los deberes. Como pequeña contra, el diseño de Luigi, que reproduce básicamente el sprite de Mario, pero con una gama de colores algo diferente. En cuanto al sonido, vemos también un gran trabajo. Todos los efectos están muy conseguidos, siendo todos de un realismo brutal. Para apreciar estos efectos, como ejemplo, prestad atención a los fuegos artificiales tras pasaros una pantalla, los cuales parece que están explotando a tu lado. La banda sonora sobresaliente, muy pegadiza, algo me dice que con el tiempo estas melodías serán icónicas y atemporales y serán recordadas por muchos años. Os dejo un pequeño extracto para que veáis a qué me refiero. Otro 10 en este aspecto para este título. En cuanto a jugabilidad, luces y sombras. Por un lado estamos ante un título que combina varios estilos de juego, desde los combates cuerpo a cuerpo, pasando por tiroteos hasta cierto punto, con secciones de habilidad a la hora de saltar o incluso con fases en las que tendremos que bucear bajo el agua. Eso sí, sin límite de oxígeno, algo que le quita algo de realismo. A este respecto, nada que objetar. Ahora, las sombras. Lo primero y muy contradictorio es que, a pesar de tratarse de dos hermanos, en ningún momento, al menos en la versión sin hacks, podrán jugar de manera simultánea. Los creadores prometieron 2 jugadores, es decir, un juego multijugador, pero en realidad tenemos un single player de cada hermano por separado. De hecho, se rumorea que 2 jugadores padre e hijo intentaron encontrarse en el mismo mundo, pero a pesar de estar en el mismo sitio, no llegaban a verse, por lo que un punto negativo para Nintendo en este apartado.
Otro punto a mencionar es que, a pesar de que Nintendo hace una apuesta por un mundo complejo y diverso, realmente no llega a ser un mundo abierto como tal, sino que se trata de un juego un poco lineal en una sola dirección, un juego pasillo digamos, es decir, solo puedes andar pa'lante. Otro quiero y no puedo que Nintendo no ha sabido solucionar de manera elegante y que algunos puristas de los mundos abiertos pueden notar como una carencia importante. Y por último, un punto a comentar bastante importante y que muchos jugadores sin duda agradecerán, y es que este título viene completamente libre de contenidos descargables o DLCs de pago. Además de eso, no requiere de parche el día de salida ni requiere de conexión permanente a internet para poder jugar, por lo que una gran alegría para toda la comunidad. Juego completo 100% y libre de bugs. Pero este lanzamiento no ha sido perfecto, y llega el momento de comentar las críticas que ha tenido este título, ya que la comunidad educativa y los expertos en psicología acusan a este Super Mario de hacer apología del consumo de sustancias, digamos, ilegales, ya que con el consumo de determinadas sustancias se otorga al protagonista de características u habilidades especiales, como serían por ejemplo el tener mayor fuerza o lograr vidas extras tras el consumo de hongos, o el que se nos dé la habilidad de lanzar fuego tras consumir una flor. Y lo que es el colmo, tendremos invulnerabilidad tras consumir polvo de estrellas. Una generación que, según los expertos, estará altamente influenciada por este título y que serán presa fácil de los excesos. Por último, y un tema no menos polémico, este juego toca el tema del secuestro, un tema muy delicado y que también genera una gran controversia. Veredicto, pues un título que promete bastante, con un apartado gráfico y de sonido muy buenos, de hecho repito que la música es muy pegadiza, y con una jugabilidad en general bastante buena, a pesar de esos detalles del falso multijugador o de que no resulta un mundo abierto demasiado convincente. De todas formas, tenemos en la otra mano como valor añadido la ausencia de DLCs, la no necesidad de conexión permanente a internet o bugs, por lo que las carencias o pequeñas pegas que el juego pueda tener quedan totalmente en segundo plano. En definitiva, estamos ante un muy buen título que sin duda luchará por ser el juego del año y que algo me dice de que marcará un antes y un después en la industria. Espero que este vídeo, algo fuera de lo normal, os haya gustado. No es lo habitual en el canal, así que entendería que no tenga una aceptación demasiado buena. En todo caso, si te ha gustado, un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal vaya creciendo. Si tienes alguna duda o tu opinión acerca del vídeo, utiliza la zona de comentarios aquí abajo, y para estar al tanto de lo que va viniendo, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, rotólogos!